Veremos en esta emisión de 7 días en revista, el 22 de enero del 2024, primero, Petro propone al Papa entablar relaciones con el ELN en el Vaticano y declara: siento una enorme simpatía por el Papa, incluso desde el punto de vista político, no solo religioso. 2. Mientras tanto, el grupo terrorista ELN es el que pone las condiciones y quiere ser financiado por el Estado, es decir, por el dinero de los colombianos. Tercero, la aplanadora comunista de Petro avanza inexorablemente, ahora acosa a la Corte Suprema de Justicia para imponer la elección del nuevo fiscal al servicio de Petro. Es una dictadura a la vista. Cuarto, el Papa se reúne con grupos comunistas inspirados por él mismo. Trabajan en la construcción de una relación entre el cristianismo y el comunismo. Quinto, con la muerte de Piedad Córdoba, una inmensa misericordia de Nuestra Señora que nos protege porque ella era el puente con Venezuela y se complican las relaciones para entregar Ecopetrol para PDVSA y por lo tanto para ser sancionados internacionalmente. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista con lo mejor del noticiario analizado bajo la inspiración del pensamiento católico. Centro Cultural Cruzada es la legítima representante y continuadora de los ideales de tradición, familia y propiedad, de toda la inspiración del pensamiento y acción del profesor Plinio Correa de Oliveira. Suscríbase a nuestro canal para estar pendiente, no se deje manipular por la prensa que nos quieren conducir y transbordar para una corriente cada vez más comunista, atea y enteramente anticristiana. Un cordial saludo a todos nuestros amigos en esta nueva emisión de 7 días en revista, con un noticiero que está muy denso, muy importante. Comienza el año con una locomotora de noticias y tuvimos la reunión de Davos, las declaraciones de Milei y toda la preparación de la Agenda 2030, que es el comunismo global, no es otra cosa sino eso. Pero ahora no hablaremos de eso porque creo que urge ver la situación gravísima de las relaciones entre el Santo Padre y los comunistas y vamos a hablar de la primera noticia, la reunión de Petro con el Papa en el Vaticano, en la que él le propone que se realicen las reuniones con el ELN en el Vaticano. Y él declara: nosotros tenemos una enorme simpatía por el Papa, hemos coincidido incluso desde el punto de vista político, no solamente religioso. Entonces aquí entra una cuestión. ¿Existe la posibilidad de que se haga una nueva ronda de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional desde la Santa Sede? Hay una relación cada vez más activa entre el Estado Vaticano y Colombia. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la separación Iglesia-Estado? Se decía que la cristiandad era una obsolescencia y que era necesario acabar con eso y que la Iglesia debería regir espiritualmente sin tener nexos con la política y viceversa. La política, también el Estado tendría que tener una relación y legislar sin la ley de Dios, sin la Iglesia, y con eso ellos mataron la cristiandad. Y entonces ahora resulta que se erige una nueva anticristiandad, sería una cristiandad pero a la inversa, una relación entre el Santo Padre con sus tendencias izquierdistas cada vez más evidentes y el régimen comunista de Petro, así como muchos otros regímenes que él apoya. Acuérdense que el Papa fue quien colocó a Petro en el poder, porque fue el único candidato que fue recibido en la Santa Sede por el Papa Francisco, y con eso era un espaldarazo que el Papa le daba al candidato comunista y que ya tenía una gran ventaja sobre el resto de los candidatos que el Papa no recibió. La Iglesia Católica obviamente ha sido un gran apoyo en Colombia
a todos los procesos de paz, y lo es en este momento en relación al proceso de paz con el ELN y con el MSC. Es decir, claro, porque es que ellos quieren, el proceso de paz significa diálogo, diálogo significa ya no inspirarse en principios perennes, es decir, el relativismo, y es exactamente la consigna del actual pontificado, en el que ya se pone hasta la legitimación tácita de la homosexualidad, del divorcio y del pecado fuera del matrimonio, de manera tal a que ya no son más pecados y hasta puede ser, dice el padre Martín, puede ser colocado a futuro como hasta un modelo de espiritualidad. Entonces ya es el fin de las certezas dentro de la iglesia, ya no hay verdad perenne, solamente una dialéctica, una verdad que va mudando a modo de una revelación constante de un Dios que en el fondo es un Dios que no es el Dios personal que todos nosotros amamos, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, con una verdad perenne que lo define a Él, porque Dios es el camino, la verdad y la vida, sino que es una verdad que va evolucionando en un mundo que en el fondo sería más o menos un panteísmo en que todos somos Dios. El Papa está de acuerdo en que demos pasos más profundos en los acuerdos de paz en Colombia. Claro, es que vamos avanzando, la revolución va avanzando con el apoyo y la simpatía del Santo Padre. Dice, simpatía por el Papa. El presidente colombiano manifestó sentir una enorme simpatía por el Papa y aseveró que han coincidido, incluso desde el punto de vista político, no solamente religioso. Entonces, aquí entra también un elogio del Petro a la encíclica Laudato Si, y dice que es un tema de un nuevo relacionamiento del ser humano con la naturaleza. Es decir, usted ve que esa iglesia que ya no es trascendente, que no es para salvar las almas, en que la naturaleza es un reflejo de Dios y que nosotros somos los reyes de la creación, pasa a ser una iglesia del hombre que debe estar comprometida y sometida a una naturaleza que cada vez tiene unas características más de idolatría, como un nuevo Dios, como la Pachamama, y que nos está encaminando al panteísmo. Asimismo, se refirió a la encíclica Fratelli Tutti y afirmó que como su gobierno propone en Colombia la salida de un régimen neoliberal que ha debilitado los estados, que ha entregado las sociedades a controles mafiosos en América del Sur y que la ha llenado de desigualdad social. Es decir, una transición entre el neoliberalismo hacia una nueva anticristiandad. Ya no sería cristiandad, es el apoyo y la supremacía del Papa. Alguien diría, para el reino de Cristo. No, para esa ecología, para esa nueva interconfesionalidad en que no hay una religión verdadera, sino espiritualidades que todas hacen parte de un solo nexo. Y esa es una anticristiandad, porque hay una relación cada vez más estrecha. Curioso que no se queja Gustavo Petro por interferencias del poder espiritual sobre el poder temporal. ¿Por qué? Porque el poder espiritual infiltrado dentro de la iglesia está apoyando el comunismo, está apoyando su agenda. Aquí entra otra noticia muy importante, que es la preocupación del Papa por la violencia que hay y elogia que haya disminuido la violencia. Eso el Santo Padre está muy equivocado, tal vez mal informado, porque la violencia aquí está muy grande. Aquí nos da miedo salir a carretera porque podemos ser secuestrados, y estamos llenos de secuestros al paso, saqueo de camiones, pero es que la prensa no lo dice y las estadísticas están maniatadas, no están diciendo la verdad. El país está en una violencia espantosa. Yo tengo amigos que han sido secuestrados y que han tenido que pagar para su liberación, y eso fue hace un mes atrás, y nosotros no sabemos cómo poder hacer para una campaña en otras ciudades, porque nos da miedo que de pronto nuestros carros sean parados por la guerrilla en algún lugar. Es decir, existe un crimen organizado
que es internacional. Y aquí hay una relación del crimen organizado de Perú, de todo lo que está pasando en el Ecuador, que es dantesco, porque es un intento del crimen organizado, de la delincuencia, del narcotráfico, que tiene relación con el terrorismo comunista, porque está al servicio del terrorismo comunista, y de Colombia, porque Colombia hace tiempos fue sometido por la delincuencia. Aquí quien gobierna es la delincuencia en Colombia. Entonces, es el fin del Estado de Derecho y caminamos para allá. Por lo tanto, es muy importante informar al Santo Padre sobre ese punto. Otro punto, el 2, es el ELN, que propone las condiciones para el acuerdo de pacificación, de paz, y dice, deben ser financiados por el Estado. Mientras tanto, ellos siguen secuestrando, es decir, una amenaza, una extorsión. O nosotros pagamos y financiamos a los criminales, a los terroristas que quieren destruir el país, o entonces el país, el ELN sigue secuestrándonos. Es una verdadera extorsión. Por otro lado, vemos lo siguiente. Ellos dicen que hay un acuerdo de paz bilateral pero temporal, que si el Estado quiere un acuerdo bilateral perenne, tiene que ser en base a condiciones de ser financiados por el Estado con cifras multimillonarias. Es decir, las condiciones financieras pone una prioridad en todos estos acuerdos, pero aquí entra una cuestión del sentido de la justicia, porque sería que nosotros comencemos a financiar el crimen para no ser víctimas de él, y eso el país no puede permitir. Dice así Antonio García: para la organización guerrillera no es posible prescindir de los plagios, dicho sea de paso, los secuestros, mientras no se definan los mecanismos para poner en marcha el eventual acuerdo de paz con el Ejecutivo. Muy bien, y vamos entonces para la tercera noticia. La aplanadora comunista avanza inexorablemente. Petro acosa a la Corte Suprema de Justicia, y entonces es el magistrado Gerardo Botero Zuluaga que dirige una carta a Margaret Satterwhite, que es, digamos, la relatora especial para la independencia de los magistrados y abogados frente a la ONU. Y le dice pues que el togado narra de manera detallada la persecución y el acoso del que ha sido objeto por medio de la elección del fiscal. Resulta aquí, para explicar un poco la noticia, Petro coloca 3 mujeres comunistas como opción para fiscal, con varios condicionamientos en el Congreso y en todos los poderes del Estado para que sea elegida una de ellas. Este magistrado dice: no, eso no es conforme a la ley, porque de acuerdo a la paridad de sexos tiene que haber mitad hombres, mitad mujeres. Si es una terna, por lo menos colocar un hombre, y eso se fue visto por el Ejecutivo como una interferencia a la aplanadora, a las exigencias indiscutibles y dictatoriales de Gustavo Petro, y por lo tanto él está siendo perseguido, intimidado aún de un lado físico, ¿no? Petro Urrego, por medio de la red social X, afirmó que en caso de que no se diese la razón a él, quedarían prohibidas las ternas de mujeres, el derecho preferencial para lograr la equidad de género y quizás ese camino para que no sea mujer la próxima fiscal. Entonces aquí viene el poder feminista. Él convoca a todos los movimientos feministas para comenzar a hacer protestas, violencias en todo el país, para reclamar que la terna sean esas 3 mujeres, y de esa manera queda claro que es el Ejecutivo que impone las condiciones a la Corte Suprema de Justicia. Dictadura a la vista, y eso es muy grave, porque significa que cada vez más es el Ejecutivo que impone las condiciones y ya no hay independencia de poderes, no existe poder ejecutivo, legislativo y judicial, es lo que diga Petro. Y todo eso se da curiosamente en medio de una apatía,
porque nos dejaron realizar marchas el año pasado en nombre de la libertad de elección, hoy en nombre de la libertad de expresión. Y ahora existe, digamos, como que una situación de desprestigio del actual gobierno que cuenta solamente con alrededor de un 20%, yo diría, de un 5% de favorabilidad de la opinión pública. Y entonces la opinión pública frente a eso comienza a quedar apatía. Y el problema es que la oposición que existe acá, que es los que tienen una gravísima responsabilidad de la situación en que vivimos, porque el país está siendo amarrado. Mientras tanto hay una impotencia y la oposición simplemente hace una retórica bonita, pero no hace una acción clara. Y hablando con ellos para que llevemos adelante el juicio político a Petro, que es una exigencia de la ley del Estado de Derecho, pero eso no va adelante. Y los mismos senadores del Centro Democrático dicen, no nos metamos por ahí, dejémoslo gobernar, no le armemos lío, no le armemos juicio. ¿Por qué? Porque de todas maneras él va a terminar desprestigiado y así nosotros gobernaremos después. ¿Pero qué van a gobernar? Un país cuya ordenamiento jurídico y toda la reglamentación está enteramente cambiada y el país está deshecho económicamente y ya no hay Estado de Derecho. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son los cálculos? Otro cálculo que yo le digo, entre otros, al doctor Cadavid, que es de la Comisión de Acusaciones del Senado, en este caso sería de la Comisión de Indulgencias del Senado, que deje de decir eso, porque está parando la reacción del país. Y con eso tal vez no gobierne el Centro Democrático en un futuro, porque vaya a haber una dictadura. Si no es que es, y si lo dejan gobernar a ustedes van a estar tan maniatados que ustedes pueden ser considerados después como traidores del país, como hijos traidores del país. Bueno, cuarta noticia, el Papa se reúne con grupos comunistas, grupos que fueron inspirados por el propio Papa y trabajan en la construcción de un mundo entre el cristianismo y el comunismo. Y los portales del Vaticano están llenos de esas noticias. Dice así, esto es Vatican News, pueden ir del 10 de enero. Marxistas y cristianos combatan juntos corrupción e ilegalidad. Entonces, no dejen de soñar, dice el Santo Padre. Soñar en un mundo nuevo, en un mundo mucho mejor, que solamente puede ser llegado a través de la libertad, igualdad y la dignidad y la fraternidad. Es decir, él está comprometido con los movimientos comunistas para construir un mundo nuevo que será exactamente el comunismo. Esta noticia es muy importante, yo voy a poner el link. Lamentablemente, por la brevedad, me gustaría leer toda la noticia, pero es que no podemos por la falta de tiempo. Pero aquí yo sí puedo decir lo siguiente. Nuestra Señora dijo en Fátima en 1917, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones por la Iglesia. Y ella lo decía en el marco muy triste, pidiendo la conversión, pidiendo el rosario diario, para evitar que las personas vayan al infierno. Y ella decía que las almas están yendo al infierno como las hojas de los árboles caen en el otoño. Y por lo tanto, está viniendo el comunismo, ya impera en el mundo. Hay un comunismo global y liderado y promovido desde el Vaticano, es decir, el comunismo infiltrado dentro de la Santa Iglesia, que da la impresión con una careta de comunista, deforman la verdadera fisonomía de la Santa Iglesia católica, apostólica, romana, la única verdadera, y cuyo magisterio tradicional de 2000 años es fiel a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora padecemos el comunismo, la presión del Santo Padre, abusando de su venerable figura como vicario de Cristo, y en ese sentido nosotros lo veneramos, pero ¿para qué? Para hacer alianzas con el mal, y eso es lo que nos deja muy tristes. Por eso
con más razón nosotros debemos rezar el rosario, y yo los invito también a que se plieguen al Rosario Público por Colombia, que el Centro Cultural Cruzada, la campaña Colombia Necesita de Fátima y varias otras asociaciones católicas está muy empeñada por difundir por toda Colombia para salvar a Colombia del comunismo y de la ideología de género. Y en ese sentido es el rosario lo que puede salvar a Colombia. El próximo sábado 27 de enero realizaremos un rosario a las 11 de la mañana en el Parque de Bolívar, en la plaza, en el atrio de la Catedral Metropolitana de Medellín, a las 11 de la mañana. Los invito a que vayan. La quinta noticia para completar. Con la muerte de Piedad Córdoba, quien era el puente entre Venezuela de Maduro y era el puente con toda la FARC política y por lo tanto los grupos terroristas que están gobernando Colombia detrás de las bambalinas, bueno, ella era el puente, la relación, y se estaba gestando pues la relación entre el Copetrol y PDVSA, de manera tal a que nosotros disminuyendo en la producción de petróleo, el petróleo venezolano venga por Buenaventura y sea exportado como si fuera petróleo colombiano de Ecopetrol. Como que si Estados Unidos fuesen tontos, es evidente que si eso se realiza y es lo que quiere Petro, pues Colombia va a ser sancionado como un país paria y un país también que subvierte el derecho internacional. Y de esa manera, pues nosotros estaríamos sujetos a una soga al cuello que nos haría mucho daño. Yo considero que la muerte de Piedad Córdoba fue una bondad de Nuestra Señora, de manera tal a que con la muerte de ella eso se estanca, se paraliza, y quiera nos pedimos a la Santísima Virgen que ella siga protegiéndonos en ese sentido. Bueno, muchas gracias por su amable audiencia en esta emisión de 7 días en revista. Lo invitamos a que usted se suscriba y que batallemos juntos, que usted comparta esto, que ponga me gusta, que usted haga parte de Resistencia por Colombia clicando en el link que vamos a colocar en la descripción, para que seamos amigos, para que trabajemos juntos por el bien de la Colombia católica. Acuérdese, el bien siempre vencerá. Nuestra Señora de Fátima dijo, por fin mi inmaculado corazón triunfará. Palabras dulces, palabras de esperanza, que es evidente porque teológicamente es imposible que el mal pueda triunfar. Hoy en día da la impresión de que el mal está triunfante, pero Dios terminará por vencer. Y vendrán papas santos y vendrán jefes de Estado respetuosos con la ley de Dios. Confiemos, recemos y vamos para adelante.